Esperanza Portillo Sura, ¿me escucha? Philip, Muy bien. ¿Podría expresarnos ahí qué es lo que ha comprendido hasta este momento del tema que estamos estudiando, del mundo del ser y deber ser? el mundo del ser prácticamente es como los hechos, la realidad que se vive y los hechos. Permítame. Y el mundo del deber ser se refiere prácticamente a las normas que ordenan a los individuos. Muy bien. Gloria Melissa Ventura. Jennifer Carolina Paca. Permítame. Franklin Eliezer Medina. Le escuchamos. Sí, licenciado, buenos días. Yo entiendo con respecto al tema que el ser es lo real y lo que debe ser es como lo ideal. O sea, poniendo un ejemplo, supongamos que usted diga, los jóvenes me están escuchando, es lo real, pero tal vez lo ideal puede ser que nosotros estemos sentados viendo la televisión o haciendo otro tipo de cosas. Puede ser así, entonces lo real es como lo que es en realidad y lo del deber ser es como una idea que usted se hace cuando nos está dando la clase. Eso entiendo yo, licenciado. Bueno, debemos de recordar entonces elementos importantes, conducta humana, deber ser, conducta humana. Y ahí tenemos los otros elementos, dentro de la conducta humana tenemos lo que es la imputación y el juzgamiento de la misma, ¿verdad? Y allá en el mundo del ser estamos hablando de hechos, realidades, ¿no? De situaciones que ocurren y que son vistas, ¿verdad? De un estudio, de un método que es causalístico, es decir, ley de la gravedad. Pues no lo estudia el derecho, ¿verdad? Lo estudia en otras áreas de la ciencia, ¿verdad? Y donde abarcamos la naturaleza. Estamos hablando de fenómenos naturales, los cuales son explicativos. Son explicativos. Nos dicen, mire, según esta ley, todo algo que sube debe de bajar, y entonces ahí hacen sus explicaciones y dicen que la naturaleza, sí, mire, llueve por esta situación, si usted coloca este tipo de cosas en el agua, ocurre esto, todas esas cosas. Al mezclar este elemento con este otro nos produce esta otra situación, pero ya cuando estamos hablando de conductas humanas que están regulados, esos comportamientos y a los cuales se les va a determinar una específica consecuencia jurídica y se les va a juzgar de que si son buenos o son malos, son justos o injustos, son morales o inmorales. Entonces ahí ya entramos en lo que es el mundo del deber ser. Entonces también nosotros decíamos que teníamos una diversidad de ciencias, ¿verdad? Entonces, y que a nosotros en específico nos interesaba, para contestar la pregunta, si el derecho es una ciencia social. Entonces ahí nosotros ya lo hemos hasta señalado ahí, ¿verdad? Con el marcador que el derecho sí es una ciencia
social. ¿Por qué razón? Cuenta con un objeto, con un campo de estudio determinado y emplea métodos de investigación y cuenta con finalidades en específico. Y ahí la señalábamos. Ahí dábamos también un ejemplo ahí. Ya más doctrinario y no vinculado con situaciones de la realidad. También mencionábamos de que teníamos que tener hacer el recordatorio de la triada, ¿verdad? De hecho, normas y valores, porque están correlacionados entre sí, ¿verdad? Y obviamente dentro de las normas encontramos en específico las normas jurídicas, ¿verdad? Que también regulan el comportamiento de la conducta humana de las personas, ¿verdad? Que viven en sociedad, ¿verdad? Y ahí están determinando qué pueden o no hacer y qué deben o no deben de hacer dentro de sus actuaciones libres dentro de la sociedad, ¿verdad? Y mencionábamos el principio de legalidad y decíamos que debe ser aplicable tanto para lo que eran las personas como la administración pública también, ¿verdad? Lo que es el Estado. Solo que allá para lo que es el Estado, el principio de legalidad es diferente, porque el Estado, por medio de sus servidores, ¿verdad? Que podemos hablar de funcionarios empleados, solo pueden hacer lo que la ley les establece, ¿verdad? Y lo que la ley no les establece, les queda prohibido, definitivamente, que es un caso contrario a lo que las personas pueden hacer, ¿verdad? Las personas, en razón de la libertad, ¿verdad? Pueden hacer todo lo que deseen, ¿verdad? A excepción de lo que la ley les está prohibiendo hacer. La ley les prohíbe una determinada actuación, entonces no la puede hacer la misma, ¿verdad? Entonces dentro de esa prohibición hay una regulación de comportamiento que trae consecuencias jurídicas para el que no sigue esa norma jurídica. Pero ya dijimos, ¿verdad?, que las normas también no solo imponen también obligaciones, ¿verdad?, sino que también consideran facultades, ¿verdad? ¿Por qué razón? Mandan, prohíben y permiten realizar cierto tipo de comportamiento. Escuchemos a Irving Edenilson Molina. José Luis Benítez Fuente. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Compañero. En sus palabras, ahí, ¿cómo ha asimilado esto del mundo del ser? Pues ya como lo recalcó usted y el Frank Helsen, perdón, que recalca que el mundo del ser en sí explica todos los fenómenos naturales, físicos, se refiere más a las ciencias. Y en cambio el mundo del deber ser se refiere a las normas que regulan el comportamiento de los seres humanos para el bien de la sociedad. Y entre las ciencias sociales cabe recalcar que el derecho se encuentra en estas porque está regulando el accionar de las personas para brindar una sociedad capaz de convivir y que haya paz y armonía entre las personas, buscando un bien común. Eso sería. Muy bien, ahí tenemos entonces en el párrafo, el derecho viene a regular las relaciones entre los seres humanos y es una ciencia normativa que se integra
por reglas de conducta que indican lo que se puede y debe hacer o no. Ahí tenemos que tomar nota de eso. También, entonces ahí nos explicaba el compañero, ¿verdad?, en las ideas. Por eso yo les digo que es importante escucharlos, porque más que con el ánimo de José Benítez, le escuchamos. Sí, buenos días, licenciado, compañeros. Para mí, el deber ser... Más con el ánimo de preguntar, puede preguntar, logro identificar, ¿verdad?, qué elementos están siendo asimilados. Lo que pasa es que esto necesita un poco de tomar nota y llevar un orden de lo que estamos, porque necesita como para irlo entendiendo y entendiendo. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. Mis propias palabras sería, yo lo que entiendo por el deber ser es todo aquello que como que constata, ¿no? Y son los hechos y los derechos y obligaciones que uno como persona tiene, ¿va? Y también es el cumplimiento, ¿va?, que nosotros tenemos como seres humanos y hombres. Y también esto, el deber ser, si me imagino que ya quedó plasmado dentro de la historia del derecho romano. Esa es lo que yo entiendo. Muy bien. Bueno, ahí hemos escuchado entonces los aportes, ¿verdad? Ahora, desde el mundo del deber ser, ¿qué es el derecho? Es la pregunta que tenemos, ¿verdad? Tenemos varias. El derecho es una ciencia social, ya dijimos, ¿verdad?, que sí es una ciencia social. Desde el mundo del deber ser, ¿qué es el derecho? Aquí tenemos nosotros, es una disciplina académica autónoma. Ya decíamos nosotros derecho como ciencia, derecho como facultad, derecho como conjunto de normas. Entonces, aquí lo estamos viendo nosotros como una disciplina académica autónoma. También decimos que desde la perspectiva de este mundo del deber ser, el derecho es un fenómeno jurídico multidimensional, ¿no? Y ahí ya, ¿por qué es multidimensional? Porque dentro de este fenómeno jurídico de las normas está vinculado con lo que son la sociedad, ¿verdad?, en la que vive el sujeto, ¿verdad? Entonces, dentro de la sociedad que vive el sujeto hay muchos tipos de relaciones variadas en diferentes ámbitos: ámbitos económicos, ámbitos sociales, ámbitos psicológicos. Entonces, existen ciertos tipos de ciencias en específica que son jurídicas también y que comprenden esa dimensionalidad, ¿verdad?, diversa del derecho. No es un área científica aislada. También tenemos que el derecho nos rodea y nos acompaña constantemente, ¿verdad? Ya dijimos que el derecho regula las relaciones de las personas, ¿no? Entonces, desde el momento que usted hace un juzgamiento, es decir, lo que voy a hacer es algo jurídico o no jurídico, ¿verdad? O como se dice popularmente, esto que estoy haciendo es legal o es ilegal. Es decir, está en contra del ordenamiento jurídico o no. Y como no se puede alegar ignorancia de la ley, no puede decir que como no había determinada norma, por eso no la cumplió. Y esa es una parte de las premisas, ¿verdad?, del sistema jurídico, no poder alegar esa ignorancia de ley. Independientemente, usted diga, mire, yo como yo paso mis ocupaciones, y ni cuenta me daba de que estaba prohibido hacer estos tipos
que podrían ser consideradas como apología. Y noticias no he visto. No importa, pero su comportamiento se encuadra exactamente a lo que la ley no le permite hacer, ¿verdad? Entonces esto le trae esta consecuencia jurídica. Entonces ahí tiene. Entonces eso lo rodea y lo acompaña constantemente. Todos los comportamientos en todo tipo de áreas que desenvuelva la persona están vinculados con lo que es el derecho. Digamos, esta actividad que usted realiza educativa dentro de lo que son las facultades de la Universidad de El Salvador es regulada dentro de lo que son las actividades del derecho administrativo, que es una rama del derecho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la Universidad de El Salvador es un ente estatal, en la cual está regido por la ley orgánica, ¿verdad? Entonces ahí delimita la estructura de las competencias y las potestades reglamentarias, que dentro de esas potestades reglamentarias establecer las reglas necesarias para la aplicación de la ley, ¿verdad? Entonces dentro de la ley podríamos encontrar que cuando se dice que se va a llevar un proceso académico de 16 semanas, estamos hablando de 4 meses, entonces se delimita, ¿verdad?, que él tendrá un número mínimo de actividades evaluadas a realizar, cuáles son los derechos y los deberes de los estudiantes, de los docentes, la calificación de las notas, registrarlas al sistema, en caso de haber inconformidad, si hay recursos para poder revisar las mismas, ya sea por no existir una conformidad de las notas o por existir errores materiales al momento de la calificación de la misma, cuál es el procedimiento a seguir y todo. Entonces, este tipo de actividad que usted está realizando tiene una regulación normativa, formal y jurídica. Otra actividad que usted podría hacer es ir de compras. Y entonces dentro de esa actividad de usted ir de compras, ve un producto en determinada tienda en específico, entonces y lo compra. Entonces, esa actividad tan simple así como se ve también tiene una regulación jurídica. porque razón primero, compra-venta es un tipo de contrato que genera derechos y genera obligaciones. Usted compró algo en la tienda y lo mismo sale, digamos, fuera un aparato electrónico, tiene defectos. Entonces, dentro de las obligaciones del vendedor es responder por ese tipo de defectos, lo que alguien denomina garantía. Usted también tiene obligación, si lo compró en efectivo, para que le puedan hacer la entrega del mismo, es pagar el precio de compra. Entonces, dentro de lo que es el precio de compra, también existen obligaciones para el vendedor. Una de esas es cobrar el IVA, que es el impuesto de valor agregado, que es equivalente al 13%. Entonces, usted lo paga, el vendedor lo retiene. Entonces, dentro de las obligaciones después del vendedor es pagar ese IVA que ha retenido y dárselo al Estado, porque como él es un agente de retención, entonces allá llega el momento en el cual él retuvo el IVA a la persona que estaba obligada, que fue el que hizo la compra. Por eso que a usted le ponen precio incluye IVA, entonces porque usted paga ese impuesto, el impuesto a la transferencia de esos bienes. Entonces ese valor agregado allá puede el sujeto quedárselo. Usted lo pagó y él no lo reporta, o hizo la compra y usted pagó pero él no le dio factura. Entonces como que esa compra en la realidad jurídica nunca existió, y él solo lo que hace es
reportar el precio del producto y quedar con su ganancia. Y también parte de la ganancia que él obtiene quedarse con un 13% adicional, que era el IVA que pagó la persona, como a él le dieron un precio incluido con todo y el IVA. Entonces usted va a ver otras y ve los mismos precios en otras tiendas, pero allí sí le iban a dar la factura. Entonces usted dice, bueno, y si allá él se lo quedó y me lo cobró a mí, pues él cae en un incumplimiento de la obligación de dar ese impuesto al Estado que la ha retenido. Entonces, ahí tenemos que en todos los ámbitos, si digamos ustedes trabajan, allá sus relaciones jurídicas, uno es patrono, tiene derechos y obligaciones, el trabajador es trabajador, también tiene derechos y obligaciones. Entonces, hasta en ese ámbito, todo está regulado. Todo está regulado, va por la calle caminando, si va manejando, también esa tiene una regulación. Si va vehículo automotor, tiene que seguir las reglas de tránsito, portar documentación para evitar multas, todo eso. Y si va en motocicleta, también tiene que seguir unas reglas, portar casco y todo. Entonces, en todo lo que hace, se está regulando el comportamiento de las personas. Entonces, lo rodea, ¿verdad? Y lo acompaña constantemente también, ¿verdad? En todas las actividades que realiza la persona dentro de la sociedad. Entonces, todo lo que realiza está regulado jurídicamente. ¿Quiere salir del país de viaje? También debe seguir procedimientos, dar cumplimiento a leyes en específico y todo. Dar volumen a la música en la casa también, porque ya la ordenanza municipales establece también que debe de evitarse ruidos fuertes, a cuánto deben estar los decibeles y todo en línea general está regulado jurídicamente, y esa regulación de conducta produce consecuencias, porque no solo se regula por regular, se imponen deberes y sanciones en caso de incumplimiento de esos deberes. Tenemos que el derecho es una forma específica de organización social, relacionado, ¿verdad?, con lo anterior. Si queremos regular las conductas para una regulación de la convivencia humana, debe de organizarse socialmente, ¿verdad?, una estructura, ¿verdad?, del conjunto de normas que permitan, ¿verdad?, esa articulación de la sociedad. Entonces, para lo mismo existe esa organización específica. El derecho está constituido por la relación entre el derecho y el poder, ¿verdad?, entre el derecho y la fuerza. Ahí ustedes, me imagino que en las otras asignaturas, ¿verdad?, relacionadas con ciencias políticas o economía y sociedad, ven, ¿verdad?, que cierto tipo de estructuración social, ¿verdad?, y ciertas categorías otorgan dentro de la sociedad misma un determinado poder, ¿verdad? Obviamente uno de los factores que influye bastante en esta situación es el poder económico. Entonces, el poder económico determina muchas de las situaciones de las cuales se configura el derecho, ¿verdad? Y eso es por la realidad misma de donde proviene el derecho. Entonces, en la articulación de ese tipo de poder económico, ustedes han observado que se dice, ¿verdad?, que ese poder económico ha configurado lo que es la mayoría de la creación de las normas jurídicas o del sistema jurídico salvadoreño. Imagínense que hasta este
punto la ley del agua. Imagínense, el agua ha existido toda la vida, siempre ha sido un bien vital, ¿verdad?, de la humanidad, y eso no ha tenido una regulación jurídica dentro del comportamiento de las personas y de empresas en específico, ¿verdad?, sobre su uso, explotación, contaminación. Entonces, sobre todo eso nunca ha existido una regulación. Entonces, la pregunta aquí será, ¿por qué no ha tenido regulación jurídica el comportamiento o la conducta humana de las personas en relación con ese bien en específico, que es el agua? Porque han existido intereses económicos en los cuales la explotación se ha dado de una forma libre, ¿verdad? Entonces, que ese poder económico no ha querido, en cierta medida, ¿verdad?, que haya regulaciones sobre eso actual, ¿verdad?, y mucho menos consecuencias jurídicas, ¿verdad?, que vengan a regular ese comportamiento, ¿verdad?, en relación con el bien, ¿verdad? Entonces, ahora que ya lo mismo se ha contaminado, se está agotando el recurso hídrico, entonces ahora sí, ¿verdad?, hay que regularlo, ¿verdad?, porque entonces peligra de que no exista agua ya en el país, y entonces cuando no hay agua, entonces la sociedad sufre sí mismo deducciones que no necesitan tanta maquinación científica, sino que son realidades que a simple vista, ¿verdad?, y sin prueba alguna se pueden hacer deducciones o demostraciones de las cuales la esencialidad, ¿verdad?, de regular las conductas humanas relacionadas con la relación con ese bien en específico denominado agua, recursos hídricos, ¿verdad?, las actividades que realizan las personas, ¿verdad?, como podríamos decir, en otros países está regulado hasta cuánto es el agua que puede proveérsele a la persona por hogar promedio, ¿verdad? Entonces ahí la persona raciona el agua a utilizar, ¿verdad?, no va a andar utilizando el agua para limpiar acera, o como dicen, para que es mucho calor, cuando el agua debe de cuidarse, debe utilizarse para lo que es justo y necesario, ya que no es un bien que se pueda considerar en estos momentos en abundancia y que puede ser desperdiciado, sino que es un bien de extremado valor. Imagínense, tenemos al punto específico que para el agua de tomar tiene que comprarse, es decir, ya la contaminación es tal de que si la persona consume agua de ríos, el agua está contaminada, de pozos también, porque existe una contaminación subterránea. Entonces, si esas cosas se hubiesen regulado en su momento, eso no hubiera ocurrido, entonces el agua pudiera perfectamente utilizarse y no comprarse, ¿verdad? Entonces, ahí lo que alguien denomina, ¿verdad?, que las condiciones de poder y de fuerza de algunos sectores en específico han forzado y han llevado a esta situación a la sociedad salvadoreña, que no quiso regular, ¿verdad?, las normas de conducta de algunos sujetos, ¿verdad?, con poder de todo nivel, ¿verdad?, poder político, poder económico. Entonces, ahora se tienen las consecuencias a la vista, ¿verdad?, y ahora sí se quiere regular, ¿verdad? Igual ocurre con las pensiones y otros tipos de figuras, que de todos es obvio de que se pudo haber hecho algo en el tiempo anterior, pero como dicen que ahora la sociedad ha cambiado, ya no es lo mismo. Entonces ahí tenemos que, como la sociedad ha cambiado, entonces los valores de las mismas han cambiado, entonces ahora le están dando un valor a otro tipo de cosas que en otro tiempo no se le dieron. Tenemos también que la presencia de esa voluntad, ¿verdad?, explica por qué la noción de coerción está estrechamente ligada a quien la viola, ¿verdad?, y al derecho, ¿verdad?, según el principio de contradicción, ¿verdad?
Entonces ahí tenemos nosotros que cuando hablamos de voluntad, ¿verdad? Se tiene un principio en derecho, ¿verdad? El derecho y el accionar de la administración pública debe de seguir lo que es la voluntad popular, ¿verdad? Y no la voluntad individual, ¿verdad? De cada uno de los sujetos, todo lo que formalmente en derecho se dice el interés común, ¿verdad? Y no el interés particular. Entonces, para seguir ese tipo de situaciones, el derecho utiliza la coacción, es decir, se le obliga a la persona, se le impone obligaciones y deberes para que cumpla el mismo, ¿verdad? Y de conformidad al principio de contradicción, el que vulnera, ¿verdad?, o incumple esos deberes incluye violación de ley. Entonces, por lo tanto, se le impone una consecuencia jurídica que va desde una sanción como derecho penal, que es una pena, ¿verdad?, de prisión, y si en ámbito de derecho administrativo encontramos lo que son sanciones pecuniarias como multas, ¿verdad? Entonces el incumplimiento de las normas, las consecuencias que puede traer de las mismas. El derecho destaca por su naturaleza normativa, ¿verdad? Ya lo hemos dicho con anterioridad, ¿verdad? Conjunto de normas que regulan el comportamiento humano, ¿verdad?, en la sociedad, ¿verdad? O sea que derecho y norma relacionados, porque tiene una naturaleza normativa, porque es a través de esas normas jurídicas que va a regular ese comportamiento. Ya cuando veamos el tema en específico que tenemos aquí como subtema, norma, ya veremos también si hay otro tipo de normas y no solo las jurídicas. Entonces nosotros vamos a distinguirla. También tenemos nosotros que se afirma que el contenido del derecho pertenece al mundo del deber ser. Ya lo mencionamos, ya lo mencionamos. Pero ahí lo recargamos. Se afirma que entonces el derecho pertenece al mundo del deber ser, porque está relacionado con la regulación de los comportamientos humanos. Está regulando los comportamientos humanos por medio de normas jurídicas. Ahí tenemos nosotros que las normas jurídicas son expresión de un deber ser desde el momento en que tras ellas se encuentra una determinada voluntad. Ahí nosotros siempre tenemos que analizar por qué se está regulando esto, por qué se regula esto. ¿Por qué se regula esta situación y no se reguló antes? ¿Y por qué en este momento en específico debe de regularse? La gasolina sube. Ya dijimos las consecuencias, ¿verdad?, a nivel económico del precio del aumento de la gasolina. En estos momentos se menciona que el precio está en $5 con 15 o 20 centavos. Entonces, el gobierno ha tomado la decisión de hacer una propuesta de que la Asamblea Legislativa cree una ley y subsidie esas situaciones. Entonces los que venden eso están obligados a dar el precio fijo que ya se impuso, que en unos casos es de $4.30, en otras zonas es de $4.20,
20 y algo y así, como está determinado, y no lo puede mover. Si alguien da un precio mayor a ese establecido, obviamente menos lo puede dar, pero si da un precio mayor establecido, incluirán tanto de multa. Ya especifican ahí los salarios y la imposición de multa, y debe seguirse un procedimiento para determinar, ¿verdad?, que se han incumplido. También tenemos que se han modificado las potestades de la Defensoría del Consumidor para que no se vayan a hacer actos de abuso, de que sabiendo que el precio está congelado el combustible, se den alzas de los precios de la canasta básica y artículos de primera necesidad, ¿verdad?, de las personas. Entonces, vemos entonces que hay una voluntad, ¿verdad?, de regular y cambiar, ¿verdad?, los valores de la libertad, ¿verdad?, de mercado, ¿verdad?, que ha existido, ¿verdad? Y otras muestras de eso es que también se quiere hacer hasta un nuevo código civil, ¿verdad?, que estaría haciendo una nueva regulación de las relaciones de las personas particulares, ¿verdad?, con los bienes y las personas entre sí, ¿verdad?, en relación a esa área específica del derecho. Tenemos otra parte también aquí, ¿verdad? En la ciencia jurídica, aquí ya vemos otro término importante. Lo teórico y lo práctico se complementan, por eso se dice que es una ciencia teórico-práctica. Aquí no debemos de confundirnos de cómo estudiar el derecho, porque en otros años de estudio existen algunos tipos de docentes que se alejan de los contenidos y de la forma de cómo deben de enseñarse los programas conforme al objetivo del programa de estudio, alegando que el derecho es más práctica que teoría. Es decir, usted pasó los 5 años estudiando doctrinas y leyes y todo, pero lo demás lo va a venir a aprender en la práctica. Entonces se trata de explicar el derecho desde un punto de vista práctico, porque como ahí ya se viene a aplicar todo lo que se aprendió y todo eso, y se adquieren otro tipo de conocimiento. Y obviamente no es tan así, sino que debe de llevarse un orden en específico al momento de hacer ese tipo de afirmaciones, en el momento que se estudia el derecho. Porque yo podría dar una asignatura, más allá de eso, ese tipo de afirmaciones en las áreas de derecho procesal. Es decir, ustedes ahí vieron en la actividad número 2 que hicieron que hay un derecho adjetivo y hay un derecho sustantivo. Estaríamos hablando como un ejemplo de derecho penal y derecho procesal penal. Es decir, uno se necesita para aplicar el otro. La norma me establece a mí de que debo de abstenerme a realizar cierto tipo de comportamiento, ya que lo mismo me descarga una sanción de un delito. Entonces, el que matara a otro, y ahí habla hasta de cosas de que utilizando armas y todo, será sancionado con pena de prisión de tanto tal año. Entonces, pero para llegar al punto de imponer la sanción debe seguirse un proceso, que es lo que es cuando es en área constitucional, proceso constitucional previamente configurado, en el cual también tenemos una garantía constitucional de ser oído y vencido en juicio. Y ahí eso implica un montón de principios de ese tipo de procesos: un juez imparcial, seguir las normas, ¿verdad?, específicas de esa área del derecho, ¿verdad?,
como que solo las acciones que realizan las personas deben estar previamente tipificadas y seguir, seguir principios como el de territorialidad, seguir reglas de cómputos de penas, es decir, si allá dice de entre de 10 a 15 años, cómo hacer el cálculo para decirle a alguien son 10 años, o 11, o 12, o 13, o penas máximas, hay un agravante, 5 años más, un concurso de delitos, es decir, con una acción se realizaron varios delitos, cómo hacer un cómputo de penas en específico. Entonces, allá en los tribunales, ellos siguen esos procesos. Todas las personas también que han estudiado derecho y cumplen una función dentro de ese proceso, que sería un abogado ejerciendo la procuración en defensa en ese caso, si seríamos una misma área penal, del imputado. Y también tenemos al fiscal, ¿verdad?, que es el que está haciendo la acusación formal y un requerimiento por la presunta comisión de un delito. Entonces, en la práctica ocurren cosas. O sea que al final usted va a adquirir todo este tipo de conocimientos para irlos a aplicar en la práctica. Pero lo que no puede traer de la práctica como para asumir que es un conocimiento específico son ciertos tipos de situaciones que pueden caer más en malas prácticas. O en cosas como costumbres que no son ley, pero que después doctrinariamente pueden ir teniendo una determinada práctica y después convertirse en normas jurídicas en específico reguladas. Imagínense que hay un delito que se llama patrocinio infiel. Es decir, una persona está representando a una parte y también hace cierto tipo de acciones para beneficiar a la contraparte de la persona a la que él representa. Entonces, esa conducta se ve que es constitutiva de delito, no es ilegal. O sea que la ha sido considerada como una mala conducta dentro de un proceso. Entonces, allá en el proceso, ¿cómo demostrar todo eso? Entonces tenemos nosotros que cuando decimos que la ciencia jurídica es una ciencia teórica práctica, es teoría, la comprensión, conceptualización y estructura de la norma, que nosotros empezamos como a analizar. Pero el conocimiento tiene una finalidad eminentemente práctica. Se estudian las normas, haciendo una comprensión de las mismas y una conceptualización y una estructura, pero después hay que poner en práctica todo eso. Tenemos nosotros aquí en este mismo párrafo que el legislador, el juez, el científico del derecho crean y conocen el ordenamiento jurídico en orden a su realización práctica. Por ello se afirma que el derecho es un mundo del deber ser y que tiende al ser. Que la norma jurídica es el puente o bisagra entre el mundo del ser y el deber ser. Allá decíamos nosotros que el ser está relacionado con hechos y acontecimientos que podrían convertirse esos hechos y acontecimientos en normas jurídicas también reguladas. Y allá poníamos el ejemplo, situaciones que ocurren en la naturaleza y que son plenamente explicadas, pero que también pueden ser reguladas jurídicamente hablando, los efectos. Y allá hablábamos nosotros de que cuando aumentaba el caudal de los ríos, las accesiones de las cosas a nivel natural también. O sea, hay muchos ejemplos de esta situación, pero entonces lo que nosotros tenemos que decir que la norma jurídica es el puente
entre el mundo del ser y el deber ser, porque aquel está relacionado con los hechos de la naturaleza y el deber ser está relacionado con las normas. Pero aquí en este punto en específico de lo que es ciencia jurídica estamos hablando de normas jurídicas, que es lo que viene a ser el conjunto de lo que nosotros conocemos como el derecho, ¿verdad? Que ya dijimos que quienes lo van a aplicar: el legislador, el juez y el científico del derecho, que es el que lo estudia. Ahí tienen ustedes el grado que ustedes aspiran a obtener: licenciatura en ciencia jurídica. Es decir, usted está haciendo un estudio de la ciencia jurídica. Entonces, al terminar esos estudios formales de la ciencia jurídica, va a optar para obtener un grado académico, que al obtener ese grado académico le va a abrir el requisito necesario para que pueda obtener, si usted lo desea, una autorización por parte de la Corte Suprema de Justicia para ejercer la abogacía en todas sus ramas, como menciona la ley ahí. Está autorizado para ejercer el derecho, la abogacía, la procuración de todas sus ramas. Es decir, está autorizado para poder representar los intereses en juicio y defender las pretensiones de una determinada persona. Una persona dice: mire, tengo un terreno y me lo ha apropiado otra persona, entonces necesito iniciar un juicio para que me reivindiquen, ¿verdad?, el dominio de mi terreno, ¿verdad?, de mi inmueble. No puede iniciar la acción usted sola, porque allá las normas procesales nos establecen que para iniciar cualquier juicio, ¿verdad?, en materia de ese tipo, civil o mercantil, más en específico de esa área del civil, solo puede, ¿cómo se llama?, hacerlo por medio de procuración obligatoria, es decir, por un abogado de la República, debidamente autorizado. Entonces ahí es donde usted, todas las que usted tiene conocimiento, como está autorizado para ejercer en todas las ramas, porque no hay abogados solo de determinadas ramas. Entonces ahí va a poner en práctica, ¿verdad?, toda esa comprensión, conceptualización y estructura de las normas que usted tiene y que las ha adquirido conocimientos por medio del estudio de la ciencia jurídica. Tenemos también que la ciencia jurídica es esencialmente normativa, ¿verdad? Voy hablando en específico de la ciencia. El análisis de esta ciencia jurídica gira en torno al derecho positivo, ¿verdad?, en un determinado lugar y momento histórico. No es una ciencia explicativa únicamente, ¿verdad?, sino que es interpretativa fundamentalmente. ¿Por qué razón? Porque vía interpretación elabora los conceptos fundamentales necesarios para la sistematización del derecho. Por la interpretación se selecciona la norma jurídica adecuada para la resolución de los casos concretos de la vida real. Y eso es lo que realiza el aplicador del derecho. Si hay norma administrativa, el funcionario, ¿verdad?, con competencia, se le presenta un caso en específico, debe de elegir la norma administrativa que va a utilizar para resolver el caso en específico, y para eso emite lo que se denomina un acto administrativo. Si es el caso de los jueces, ellos aplican el derecho, entonces
Ellos van a elegir la norma que se adecua para resolver el caso. Aquí no existe aquella situación que existía aquí en el derecho romano, que había casos que no se podían resolver. Hay principio de que todo caso debe de resolverse, todo caso tiene que resolverse. Entonces el aplicador de eso debe de hacer interpretación e integración de las normas jurídicas para la resolución. No puede decir que no resuelve porque no existen normas para resolver. Ahí debe de aplicar las fuentes del derecho en específico y, en el caso, los sistemas de interpretación de las normas. Cómo interpretar la norma jurídica y determinar cuál es la más adecuada para resolver el caso. También debe tener técnicas para ver los precedentes que han existido antes o utilizados por otros para la resolución de los casos en específico. Entonces debemos de tomar en cuenta esto. No es esencialmente una ciencia que explica las situaciones, sino que interpreta también. En una resolución jurídica hay una parte enunciativa y hay una parte explicativa y fundamentadora, en la cual se hace una interpretación de la norma y se llega al punto del por qué se ha elegido o se ha utilizado una norma en específico para efectos de resolver el caso que se tiene, ¿verdad?, presente. Esa lección puede ser buena, puede ser mala, puede ser deficiente, pero para eso también uno puede estar satisfaciendo los intereses o las pretensiones de una parte en específica. Entonces, para eso la norma también ya prevé que existen los recursos, ¿verdad?, para el caso de existir una inconformidad en esos supuestos. Entonces allí debemos de tomar en cuenta esto. Entonces aquí el punto que tenemos que decir es que la ciencia jurídica no solo es una ciencia explicativa, sino que es interpretativa. Fundamentalmente, o sea, que es más interpretativa que explicativa. Importante, ¿verdad? Aquí tenemos esta parte importante. La ciencia jurídica estudia los hechos o la obra humana en su aspecto jurídico. Tiene por objeto conocer, entender o interpretar y sistematizar las normas de un ordenamiento de derecho. Eso es lo que hace la ciencia jurídica. La ciencia jurídica se refiere a todos los estudios científicos sobre el derecho, con exclusión de la filosofía del derecho. Y tenemos ejemplos, partes de estos estudios que realizan de una forma científica. Tenemos la sociología jurídica, la antropología jurídica, la historia del derecho, tenemos también lógica jurídica. Pero tenemos un punto aquí, ¿verdad? Exclusión de la filosofía del derecho. Pero aquí tenemos tarea. ¿Cuál es la diferencia y la vinculación entre la filosofía del derecho y la ciencia jurídica? Ahí tomen nota ustedes, por favor. Que lo estaremos analizando en la siguiente reunión, en la cual también analizaremos lo que es la norma, regla técnica y ley natural. Muy bien, díganme, el de Nelson Vázquez, sí. Quería saber si esa tarea la vamos a tener en Word o en el cuaderno.
No, es que hay que tenerla, esta no la vamos a subir a Word. Solo hay que tener la lista ahí en los apuntes que usted tiene para efectos de discusión y obviamente complementa, ¿verdad?, con lo que estamos hablando al momento de una evaluación. Lo que sí quisiera yo que me subieran y vamos a abrir la pestaña ahorita, es poder ver el video. Es poder ver el video y subir un resumen en Word. Pero obviamente tenemos 25 minutos para eso, ¿verdad? La parte que tenemos del video se puede revisar en un par de minutos y después sacar conclusiones, ¿verdad? Pero ahí lo que vamos a hacer es habilitar espacio. Vamos a habilitar el espacio para poder subir hasta ese análisis que quisiera que lo hicieran más despacio. Para este mismo día lo vamos a dejar habilitado de 1 a 2 de la tarde. O sea que ahí ustedes pueden ver el video en este momento que queda, que tenemos aproximadamente como 20 minutos. Prepara lo que va o cómo lo va a ordenar. Me imagino que tienen reuniones de otras asignaturas. Y de ahí dejamos el espacio para que ustedes de 1 a 2 de la tarde puedan redactar eso y lo suban. Iris Marielo Aldana, diga. Buenos días. Con respecto a eso, ¿sería solo de la parte que hemos estado viendo o de todo lo que contiene el video? No, solo de la parte. Yo en sí ya lo dejé listo para que solo cuando usted le dé play ahí en la pantalla del Moodle, solo empiece del minuto de lo que nos interesa a nosotros. Bueno, está bien, gracias. Y otra pregunta. Con respecto a la actividad de la otra semana, ¿sería presencial o en línea, igual que la vez pasada? Yo digo que en línea ahorita. Yo creo que al ver ya los temas del ordenamiento jurídico salvadoreño, que es lo que vamos a ver después, y las características de las normas, que sería tener cómputo, es posible que tal vez sea presencial. Yo no veo que vayamos mal lo que es el análisis. Lo que pasa es que en algunos casos mencionan de que aquí no se da fe si la persona lo está haciendo o no lo está haciendo. Celina Cruz. Sí, quería preguntar si resume. Es que no escuché muy bien qué dijo que teníamos que hacer porque está un molino acá cerca y no puedo escuchar muy bien. Entonces no sé si podría repetir. Por favor. Así como han hecho las otras actividades, un resumen con un máximo de una página en Word en relación con lo del video. Y obviamente lo que ha estado escuchando y tomando nota ahorita complementa todas las ideas que tenemos ahí, que son las generalidades del tema del mundo del ser y deber ser. Muchas gracias. Y la indicación es que va a quedar abierta la pestaña de la 1 a las 2 de la tarde. Gracias. Vale, está bien. Entonces, miren, eso sería ahí. Entonces, no, yo creo que no, todavía no. Bueno, quedaríamos hasta aquí entonces. Confirmo por favor, asistencia con un mensaje con la palabra presente, por favor, y dejamos el espacio. Lick, una consulta. Ajá. ¿Lo vamos a subir en Word o en PDF? Yo dejo espacio por las dos cosas, en Word y PDF. Para mí es mejor en PDF. Ok, gracias. Bueno. Bueno, entonces damos por finalizada. Quisiera que vean el video en estos momentos y vamos a crear la pestaña en la pantalla, por favor. Adiós, Lick. Bueno, muchas gracias a todos. Buen día. Buen día, Liz. Buen día. Buen día, Liz. Buen día. Muy amable, licenciado. Gracias.